Tras el asesinato de Caracalla por parte de un miembro de su guardia personal el 8 de abril del año 217 de nuestra era, en Mesopotamia, asumió la púrpura su prefecto del pretorio, Opelio Macrino, que fue el primer emperador que no procedía del orden senatorial, sino del ecuestre, es decir, era un simple caballero, que no contaba con apoyos, salvo en su círculo militar. Macrino cometió dos graves errores. No acudió directamente a Roma a afianzar su posición y dejó viva a la familia materna de Caracalla. Hallábanse Julia Domna, madre de Caracalla, y su hermana, Julia Mesa, en Antioquía. A la muerte de este, Macrino las obligó a dejar la ciudad. Domna prefirió darse muerte y se suicidó, pero Mesa regresó a su patria, a la ciudad siria de Emesa, con un claro propósito de venganza. Allí se unió a sus dos hijas, Soemis y Mamea, y a los hijos de estas, Vario, de 14 años, hijo de Soemis, y a Alexiano, hijo de Mamea. Ambas hijas eran viudas. Era Emesa célebre por un santuario dedicado al sol, representado por una piedra negra que, como la cava, era un meteorito. La familia de Emesa ejercía el sacerdocio a este culto desde hacía muchas generaciones. Y era ahora el nieto de Emesa, Vario, quien ejercía el sumo pontificado. Vestido de púrpura, añadida a la frente una diadema de piedras preciosas y ropas de vistosos colores, danzaba este y bailaba alrededor de su dios hasta que entraba en trance o en éxtasis. Acampaba cerca de Emesa una legión, cuyos soldados solían presenciar las ceremonias de este templo al sol y a su dios llamado el Gábal. Admiraban al joven pontífice y comentaban sobre el parecido que tenía con su tío Caracalla. Su abuela Mesa, consciente de estas habladurías, hizo correr el rumor de que sus nietos Vario y Alexiano eran hijos biológicos de Caracalla, que éste había yacido con sus dos primas y que eran hijos de él y no de los maridos de éstas. Contó con la complicidad de sus propias hijas, que pese a que una falsedad así las deshonraba, la ambición de poder valía más para ellas que el honor. Los soldados se lo creyeron y el oro hizo el resto. Fue repartido a manos llenas entre las legiones. Estas asesinaron a Macrino en mayo del año 218 y proclamaron a Augusto a Ábito, aunque de facto era su abuela Julia Mesa la que gobernaba en la sombra. Los historiadores no le dan el nombre de familia, Ábito Vasiano, ni siquiera su nombre oficial, Marco Aurelio Antonino. Le llaman Heliogábalo. Como Calígula y Caracalla, pasó a la historia infamado por su seudónimo, el referido a su dios, el Gábal. Trasladó desde Oriente a Roma la piedra negra del Gábal en un carromato enorme, trayecto que llevó más de un año, y ni un solo día se separó de ella. Su abuela distribuyó por Roma pinturas de su nieto ataviado con los extravagantes trajes que lucía, para que el pueblo se acostumbrara a su apariencia. Al llegar a Roma, su abuela se hizo cargo del poder y llegaba a presidir el Senado, algo que sacaba de sus casillas a los miembros del mismo.
sometidos en su curia a una mujer. Pero esta fue cabal y eficaz en el gobierno. Era fría y discreta, por lo que pronto fue aceptada por todos. Su nieto construyó un templo enorme a su dios y pronto empezó a dar problemas. Trató de poner a este dios, el Agábal, por encima de Júpiter Capitolino, lo que para muchos suponía una ofensa inaceptable. Su abuela Mesa concertó un matrimonio de conveniencia con una patricia de la urbe, para crear vínculos con la aristocracia tradicional. Al poco tiempo, Heliogábalo repudió a su esposa, Julia Cornelia Paula, y la sustituyó por la vestal Julia Aquilia Severa. Esto contradecía las leyes de Roma. Las vestales eran sacerdotisas sagradas que custodiaban el fuego eterno en el templo de Vesta. Debían permanecer castas y ni siquiera podían ser tocadas. Si una vestal rompía su voto de castidad, se la enterraba viva, puesto que su sangre no podía ser derramada. Que un joven inconsciente como Heliogábalo no entendiera estas tradiciones y le dijera al Senado que un impulso le había llevado a tomar por esposa a esta vestal y que la pasión de un emperador no debía ser discutida, empezó a escandalizar a muchos, más que sus bailes a su dios o sus ridículos vestidos. Pero pronto se cansó también de la vestal y se casó con Ania Faustina, sobrina de Marco Aurelio, a la que repudió también. Entonces se casó una cuarta y después una quinta vez. Todo esto en un periodo de 4 años, que es lo que duró su gobierno. También mostró una clara alma femenina. Buscaba constantemente jóvenes hermosos solo para acostarse con ellos. Y no tenía ningún pudor en seducirlos públicamente. A su abuela no se le escapaba el peligro que suponía su nieto, por lo que lo convenció para que adoptara a su primo Vasiano, 2 años menor que él, y para que lo nombrara César y sucesor, ya que este era un joven educado tanto a la manera griega como a la romana y era muy sensato y capaz. Esta decisión alegraría mucho a los soldados, que estimaban en gran medida a Alexiano. Y así se hizo, pero Heliogábalo, tan variable como era, empezó a sentir celos por el cariño que dispensaban los pretorianos a su primo, y le retiró el título de César. Los soldados se insurreccionaron, y tras poner en lugar seguro a Alexiano, a su madre Mamea y a su abuela Mesa, acudieron a la quinta de Vario, donde moraba Heliogábalo, para darle muerte. Este se postró ante ellos, sollozando, diciendo que se arrepentía, y tras un sinfín de súplicas y promesas, los convenció. Los soldados desistieron y se retiraron. Pero la cabra siempre tira el monte, y Heliogábalo no cesó en sus excentricidades. Representó en la corte la leyenda de París, haciendo él mismo el papel de Venus, depilándose todo el cuerpo y maquillándose para que pareciera ésta. Vendió honores, dignidades y otros poderes. Se reunía con aurigas y con mimos, a los que otorgaba honorables cargos públicos. Llegó a proponerse extinguir el fuego perpetuo sagrado de Roma,
para que el culto a su dios acaparara toda la atención de la ciudad. Organizó un banquete en el que, suspendida una red en lo alto, al soltar esta, cayeron miles y miles de flores en la estancia, que cubrieron totalmente a los invitados, provocando la muerte por asfixia de algunos de ellos. En otras ocasiones, soltaba en las salas en las que esperaban sus invitados a sus leones. Estos estaban amaestrados y tenían las garras estirpadas. Heliogábalo les había enseñado a recostarse delante de la gente, y cuando lo hacía delante de sus invitados, que desconocían el carácter doméstico de estas fieras, estos entraban en pánico y terror, y sus reacciones provocaban las carcajadas de Heliogábalo, que los espiaba tras alguna cortina. Su abuela no podía más. Veía que su comportamiento podía suponer el fin de la familia y del Estado, por lo que ordenó darle muerte tanto a él como a su madre Soemis, que era hija de Mesa, la que los llevaba al cadalso. Los legionarios persiguieron a Heliogábalo hasta una letrina en la que fue este a ocultarse. Tras matar tanto a la madre como al hijo, ultrajaron sus cadáveres, arrastrándolos por ganchos por toda la ciudad. Después de esto, los lanzaron al Tíber. Proclamaron emperador a Alexiano, que pasó a llamarse Marco Aurelio Severo Alejandro, en marzo del año 222, y que era, por el interés de todos, totalmente opuesto a su primo.